Muy buenas a todos. En estos vídeos veremos cómo sumar y restar fracciones de forma fácil. Así que, sin más que decir, empezamos. Antes de nada, comentarte que este es el segundo vídeo de suma y resta de fracciones que subimos al canal. Si en algún momento te parecen difíciles los ejemplos que vemos en este vídeo, vuelve a este punto y pincha en la etiqueta que te está apareciendo ahora mismo arriba a la derecha, que te llevará al primer vídeo de suma y resta de fracciones. Hagamos las siguientes operaciones. Lo primero que tenemos que calcular es el común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Para ello, escribiremos los primeros múltiplos de 4, que no es más que multiplicar 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6... y justo debajo escribiremos los primeros múltiplos de 5 y de 10. Una vez hecho esto, subrayaremos los números que están en todas las filas. En este caso, vemos que 20 es el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero escribiremos su común denominador, que en este caso es 20. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo, y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 20 entre 4 queda 5, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 3. Por lo tanto, la fracción equivalente a 3 cuartos es 15 veinteavos. Hagamos lo mismo con 3 quintos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 20. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 20 entre 5. Esta división da 4, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 3. Y por tanto, vemos que la fracción equivalente a 3 quintos es 12 veinteavos. Hagamos lo mismo con 7 décimos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 20. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 20 entre 10. Esta división da 2, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 7. Y por tanto, vemos que la fracción equivalente a 7 décimos es 14 veinteavos. Ahora ya solo tenemos que sumar los numeradores. Como 15 más 12 más 14 es 41, tenemos que 3 cuartos más 3 quintos más 7 décimos es 41 veinteavos. Hagamos las siguientes operaciones. Lo primero es darse cuenta que el primer número no tiene denominador. Cuando esto pase, lo primero que tenemos que hacer es poner un 1 debajo, que no cambia nada, ya que dividir entre 1 es como no hacer nada. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular el común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. El primer denominador es un 1, por lo que no afecta en el cálculo, ya que cualquier número es múltiplo suyo, así que no lo tendremos en cuenta. Por eso escribimos los primeros múltiplos de 2, que no es más que multiplicar 2 por 1, 2, 3, 4, 5, 6... y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 5. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en todas las filas. En este caso vemos que es el 10, que es el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero escribiremos su común denominador, que en este caso es 10. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo, y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 10 entre 1 da 10, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 1. Por lo tanto, la fracción equivalente a 1 es 10 décimos. Hagamos lo mismo con un medio. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 10. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 10 entre 2.
Esta división da 5, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica al anterior numerador, que era 1. Por lo tanto, vemos que la fracción equivalente a un medio es 5 décimos. Hagamos lo mismo con 3 quintos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 10. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 10 entre 5. Esta división da 2, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 3. Por lo tanto, vemos que la fracción equivalente a 3 quintos es 6 décimos. Ahora ya solo tenemos que restar los numeradores. Como 10 menos 5 menos 6 es menos 1, tenemos que 1 menos 1 medio menos 3 quintos es menos 1 décimo. Hagamos las siguientes operaciones, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero es darse cuenta que el 1 no tiene denominador. Cuando esto pase, lo que tenemos que hacer es poner un 1 debajo, que no cambia nada, ya que dividir entre 1 es como no hacer nada. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular el común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Hay un denominador que es 1, por lo que este no afecta en el cálculo del común múltiplo, ya que cualquier número es múltiplo suyo, así que no le tendremos en cuenta. Por eso escribimos los primeros múltiplos de 3, que no es más que multiplicar 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 5. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en todas las filas. En este caso vemos que es el 15, que es el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas siempre haremos lo siguiente. Primero escribimos su común denominador, que es 15. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo, y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 15 entre 3 da 5, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 2. Por lo tanto, la fracción equivalente a 2 tercios es 10 quinceavos. Hagamos lo mismo con 3 quintos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 15. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 15 entre 5. Esta división da 3, así que este es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 3. Y por tanto, vemos que la fracción equivalente a 3 quintos es 9 quinceavos. Hagamos lo mismo con 1. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 15. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 15 entre 1. Esta división da 15, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 1. Por tanto, vemos que la fracción equivalente a 1 es 15 quinceavos. Ahora ya solo tenemos que restar y sumar los numeradores. Como 10 más 9 menos 15 es 4, tenemos que 2 tercios más 3 quintos menos 1 es 4 quinceavos. Hagamos las siguientes operaciones, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que calcular es el común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Por eso escribimos los primeros múltiplos de 5, que no es más que multiplicar 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 8 y de 20. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en todas las filas. En este caso vemos que es 40, que es el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas siempre haremos lo siguiente.
Primero escribimos su común denominador, que en este caso es 40. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 40 entre 5 queda 8, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 3. Por lo tanto, la fracción equivalente a 3 quintos es 24 cuarentaavos. Hagamos lo mismo con 5 octavos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 40. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 40 entre 8. Esta división da 5, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 5. Por tanto, vemos que la fracción equivalente a 5 octavos es 25 cuarentaavos. Hagamos lo mismo con 7 veinteavos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 40. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 40 entre 20. Esta división da 2, así que este número es el que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 7. Por tanto, vemos que la fracción equivalente a 7 veinteavos es 14 cuarentaavos. Ahora ya solo tenemos que sumar y restar los numeradores. Como 24 menos 25 más 14 es 13, tenemos que 3 quintos menos 5 octavos más 7 veinteavos es 13 cuarentaavos. Hagamos las siguientes operaciones, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero es darse cuenta que el 2 no tiene denominador. Cuando esto pase, lo primero que tenemos que hacer es ponerle un 1 debajo, que no cambia nada, ya que dividir algo entre 1 es como no hacer nada. Ahora tenemos que calcular el común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Hay un denominador que es un 1, por lo que no afecta en el cálculo del común múltiplo, ya que cualquier número es múltiplo suyo, así que no lo tendremos en cuenta. Por eso escribimos los primeros múltiplos de 3, que no es más que multiplicar 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, y justo debajo escribiremos los primeros múltiplos de 2. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en todas las filas. En este caso vemos que son el 6 y el 12. Como lo que queremos es utilizar el mínimo común múltiplo, usaremos el 6. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero escribiremos su común denominador, que en este caso es 6. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 6 entre 3 da 2, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 4. Por lo tanto, vemos que la fracción equivalente a 4 tercios es 8 sextos. Hagamos lo mismo con 3 medios. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 6. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 6 entre 2. Esta división da 3, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 3. Por tanto, la fracción equivalente a 3 medios es 9 sextos. Hagamos lo mismo con 2. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 6. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 6 entre 1. Esta división da 6, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 2. Por tanto, vemos que la fracción equivalente a 2 es 12 sextos. Ahora ya solo tenemos que sumar y restar numeradores. Como 8 más 9 menos 12 es 5, tenemos que 4 tercios más 3 medios menos 2 es 5 sextos. Hagamos las siguientes operaciones,
Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que calcular es el común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Por eso escribimos los primeros múltiplos de 2, que no es más que multiplicar 2 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 6 y 5. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en todas las filas. Como vemos, no hay ningún número que aparezca en todas las filas. Cuando pase esto, tenemos que mirar qué números aparecen en varias filas. Y de ellos coger el más pequeño. En este caso es el 10. Así que 10 es el mínimo común múltiplo de 2 y de 5, por lo que todos los múltiplos de 10 serán múltiplos comunes de ellos. Esto quiere decir que el número que tenemos que calcular es el mínimo común múltiplo de 10 y 6. Así que escribiremos todos los múltiplos de 10 y de 6. Y vemos que el número que se repite y que por lo tanto es el mínimo común múltiplo de 2, 6 y 5 es 30. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas siempre haremos lo siguiente. Primero escribiremos su común denominador, que en este caso es 30. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 30 entre 2 da 15, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 1. Por lo tanto, la fracción equivalente a un medio es 15 treintaavos. Hagamos lo mismo con 5 sextos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 30. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 30 entre 6. Esta división da 5, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 5. Y por tanto, vemos que la fracción equivalente a 5 sextos es 25 treintaavos. Hagamos lo mismo con 4 quintos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 30. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 30 entre 5. Esta división da 6, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 4. Por tanto, vemos que la fracción equivalente a 4 quintos es 24 treintaavos. Ahora ya solo tenemos que sumar y restar los numeradores. Como 15 menos 25 más 24 es 14, tenemos que un medio menos 5 sextos más 4 quintos es 14 treintaavos. Es importante darse cuenta que 14 treintaavos se puede simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son pares. Por tanto, podemos dividir ambos números entre 2, obteniendo finalmente 7 quinceavos. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Por aquí os dejamos algunas otras operaciones para que practiquéis lo que hemos visto. Y como siempre, en los próximos vídeos las corregiremos. Y ya sabes, si quieres aprender más, dale a like, campanita, suscríbete y nos vemos pronto. ¡Chao!